Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el vídeo anterior estudiamos las distintas expectativas que Mockery nos ofrece para verificar que un método es invocado un número determinado de veces. Hoy continuaremos conociendo otras expectativas, en este caso las relacionadas con los parámetros que debe recibir un método para que su ejecución se considere exitosa. El apartado de la documentación de Mockery que aborda este tema no solo carece de una versión en español, sino que además es un poco farragoso y algunos ejemplos no están del todo claros. Por este motivo, pensamos que el mayor valor que os podemos aportar en este tutorial es comentar con vosotros pequeños ejemplos prácticos de uso que hemos preparado. El fichero con la clase que contiene todos los ejemplos lo tenéis disponible en la cuenta de GitHub de Zataka Academy. Y os dejaremos un enlace directo en los comentarios. Os lo podéis descargar y en principio, si ya tenéis instalada la librería de PHP Unit en vuestro proyecto, lo único que tendréis que hacer para que el código funcione correctamente será incluir la clase del test en la test suite que vayáis a ejecutar. Estupendo, pues pasamos ya a comentar el código. Si os fijáis, hemos optado por incluir en el mismo archivo tanto la clase miClase, que es la que falsearemos desde los ejemplos, como la clase de prueba en sí. Aunque esto está totalmente desaconsejado por los estándares de la comunidad de PHP, hemos preferido hacerlo así para facilitaros la descarga y ejecución de los tests. La clase miClase consta del método miMétodo, valga la redundancia, y este método acepta dos argumentos. Por otro lado, en el setup de la clase del test, hemos centralizado la creación del doble de miClase. Y por último, en cada método de test, hemos ilustrado distintos ejemplos de cómo configurar expectativas relacionadas con los argumentos. El caso más habitual es usar with para indicar los valores que deben recibir los parámetros, de forma que si posteriormente nuestro doble llamara al método con esos dos valores, pasaría, pero si en cambio pasara 1 y 3, fallaría. Es importante aclarar que el método with solo valida los tipos en objetos, por lo que estas llamadas a mi método con uno de tipo string o un booleano verdadero también pasarían con éxito. Para forzar que los argumentos sean de un tipo concreto, se podría concatenar otro with para exigir el tipo concreto con Mockery type. En nuestros dos ejemplos siguientes mostramos el comportamiento del método with con objetos. Como hemos comentado, por defecto la validación de un argumento que sea un objeto es estricta, lo que significa que no solo las propiedades del objeto deben coincidir, sino también su referencia en memoria. En este caso, el objeto 2 no cumpliría con la expectativa, porque a pesar de tener las mismas propiedades, su referencia es otra. Por eso, una opción más flexible para los objetos es pasar el argumento dentro de matchers_to de la librería Hamcrest. Mockery trae Hamcrest de fábrica, por lo que no es necesario instalarla por separado. Con este código, ahora el objeto 2 sí que cumpliría la expectativa del with a pesar de tener una referencia distinta. Otras validaciones con Mockery incluyen la posibilidad de comprobar que el método recibe un argumento, independientemente de cuál sea, con Mockery any. Aquí, por tanto, la expectativa se cumpliría tanto con un número como con un string como con null. Y por otro lado, también se podría indicar que un método no debería recibir ningún parámetro con el método withNoArgs. En este test, esta primera llamada sí que funcionaría, pero la siguiente fallaría al pasar un argumento. Algo que puede ser más frecuente es la necesidad de validar alguna condición personalizada para el argumento. Para ello contamos con dos alternativas. Podemos usar el método with con MockeryOn y una función anónima en la que en el interior realizamos la validación de la condición, en este caso que el argumento pasado sea mayor a 0, o también podemos usar el método withArgs con una función anónima. Esta segunda solución es la que os aconsejamos en caso de que tengáis que realizar comprobaciones con dos o más argumentos. Otra posibilidad más avanzada que ofrece Mockery es la de validar que el argumento que recibe un método cumpla con un patrón determinado mediante Mockery Pattern. La siguiente expectativa que os traemos es un poco engañosa, ya que el nombre del método aparenta un comportamiento diferente del que tiene. WithSumOfArgs no quiere decir que la expectativa vaya a pasar si alguno de los valores indicados se encuentran en el método, sino que en realidad todos ellos deberán estar presentes en la llamada. Así pues, estas dos llamadas sí que pasarían con éxito
En cambio, esta última fallaría porque el argumento 1 no aparece entre los valores que se le pasan al método. Precisamente la comprobación de que tan solo alguno de los argumentos indicados esté presente se lleva a cabo con Mockery AnyOf. En este caso, las llamadas a mi método con 1 y a mi método con 3 sí que pasarían porque tanto el 1 como el 3 se encuentran en AnyOf. Pero mi método con 4 fallaría porque no estamos pasando ni el valor 1, ni el valor 2, ni el valor 3. Mockery también facilita los métodos not y not_any_of para comprobar que el argumento o los argumentos que se le pasen a un método no coincidan con ciertos valores. Una opción más específica es la de ducktype. Es bastante curiosa porque solo pasará exitosamente si el argumento que recibe el método es un objeto que contiene determinados métodos. En esta prueba, por ejemplo, se establece una expectativa según la cual se deberá llamar al método miMétodo pasándole un argumento de tipo objeto que contenga los métodos método 1 y método 2. Aquí vemos que con esta clase anónima que contiene ambos métodos sí que pasaría. En cambio, en esta otra que solo contiene el método método 1 fallaría. Para acabar nuestra recopilación de ejemplos, vamos a destacar las opciones que ofrece Mockery para validar argumentos de tipo array. Podemos decir que estas abarcan todo tipo de necesidades. Con Mockery Subset nos aseguramos de que el array que reciba el método contenga un subconjunto de arrays y valores. Con Mockery Contains, que el array contenga los valores indicados. Además, también contamos con los métodos hashKey y hashValue si lo único que nos preocupa es que exista una clave o valor específico dentro del array que se pase por parámetro. Como habéis podido comprobar, hay una amplia gama de formas para garantizar que los argumentos que recibe un método son los que realmente queremos, lo que convierte a Mockery en una herramienta muy versátil para nuestras pruebas. Esperamos que os haya gustado el tutorial, nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces, un fuerte abrazo.